Y tú, soy Antonio Vicintín, Tintín. Cuando tenía 19 años y fui con el primer equipo del All Christians Club a Santiago de Chile, la verdad que estaban todas las expectativas, toda la vida por delante de un chico de 19 que estaba estudiando abogacía en ese momento, con todas las ilusiones, con todas las me llevo el mundo por delante, soy capaz de una cantidad de cosas, el tener una vida familiar muy tranquila con mi padre, mi madre y mi hermano, el disfrutar de vivir en Carrasco, un barrio residencial con mucho verde en ese momento y cerca del colegio. Y bueno, y pasaron los años, hoy con casi 71, te podía decir que estoy muy contento con lo que he pasado, con lo que he vivido, porque he estado casado, estoy casado, este, tengo dos hijos, Patricio, Lucía y Patricio, y a su vez tengo 5 nietos, uno en camino, y eso te da una tranquilidad, eso te da un disfrute familiar, eso te da un apego, un disfrutar las edades de ellos y la edad tuya, que como a medida que pasa el tiempo vas evolucionando en una cantidad de cosas que ya no sos el que tenés 30, ya tenés 70, hay cosas que ya no podés hacer, pero hay otras cosas que sí las podés disfrutar, que disfrutás más a tus nietos, que estás más pendiente, que tus nietos ya son más grandes y entonces tenés más relación o más comunicación con sus cosas, sus necesidades. Te podría decir que he tenido una buena experiencia de vida y la verdad que estoy contento con eso. Y cuénteme, señor Antonio, ¿qué recuerda de aquel 13 de octubre? El 13 de octubre fue un día de caos, un día muy trágico. Fue un día en que nos encontramos a 3.600 metros de altura en el medio de la montaña, con un avión destrozado, con un frío impresionante, con amigos muertos, con amigos heridos, con gente que estaba en el avión en muy malas condiciones, de estar, como te decía antes, y tenerlo prácticamente todo con 19 años, pasé a no tener absolutamente nada al decir cómo me voy de acá, qué es lo que voy a hacer, al sentir que al séptimo día no nos venían a buscar, que se había suspendido la búsqueda. Fueron todas cosas que digamos, hicieron que ese 13 de octubre fuera espantoso, el tener que dormir, el tener que sentir quejidos, el estar incómodo, el estar con esa pesadumbre brutal, el sentir después el arrepentirte de no haberle dado a papá y a mamá un beso, y despedirte de ellos, en cambio a lo lejos le decís chau papá, vuelvo el martes, el pesar que tenías adentro, ese retorcimiento de que no los ibas a ver más, de que habías dejado de ser parte del mundo, que estabas olvidado, que los únicos que sabíamos que estábamos vivos eran los que estábamos ahí. Eh, el sentir que en realidad estábamos pasando por un purgatorio donde los buenos eran los que se morían porque dejaban de sufrir y los malos éramos los que quedábamos porque teníamos que sufrir para después morirnos. Con 19 años, el tener la cabeza para pensar eso, la verdad que hizo muy difícil todo, pero siempre tuvimos esperanza, siempre tuvimos esa zanahoria adelante que a pesar de lo difícil iba a ser posible. Con 19 años te destruías de noche, la realidad te daba un baño impresionante de acá no me voy y sin embargo al otro día
volvías a lucharla, volvías a pelearla, volvías a estar abrazado con la muerte y a tratar de ganarle, estar un paso adelante. Ok. Sabiendo que entre todos los que estaban allí, tanto los que pudieron volver como los que no pudieron volver, con todo el respeto que acarrean tanto una parte como la otra, quiero preguntarle, ¿quiénes fueron en la montaña y cuáles eran sus tareas, filosofías y normas principales para procurar la supervivencia de todos? Ojo, con esto quiero decirles que si hay algún tema que no quiere tocar o contarme, está bien. Se siente en toda la confianza de responder hasta donde usted considere. Todos los temas son tocables. Mi función en la cordillera, al principio de la acción, después fue de participación activa como expedicionario junto con Roberto Canesa y Fernando Parrado. Tuvimos nuestros privilegios que nos dio el grupo. Ellos se sacrificaron para que nosotros estuviéramos en mejores condiciones. Nosotros éramos las piernas de los que quedaban en el avión. Y en realidad nosotros nos dedicamos a tratar de encontrar una salida durante prácticamente un mes y medio, una salida de ese lugar infernal. No sé qué otra cosa querías, no sé qué otra cosa abarca tu pregunta, porque, digamos, entendí cuál era mi función, pero no sé qué otra cosa tenés ahí. O sea, ¿quiénes fueron en la montaña y cuáles tareas hacían entre todos? Igualmente si tenían una norma principal para garantizar supervivencia. Por lo menos en una entrevista que se le hizo al señor Gustavo Servino, recuerdo que él comentó que tenían como una norma clave básica era el no quejarse, para precisamente entre todos poderse pasito a pasito ayudar y procurar que el ambiente, a pesar de la tragedia, a pesar de la incertidumbre que supongo que todos tuvieron que haber experimentado porque eran muy jóvenes, o sea, poner en práctica cada día un poquito de fe y de virtud para poder sobrellevar eso. Así que es eso lo que quiero saber un poquito más. O sea, si tenían una filosofía de vida, qué más hacían. Mirá, las funciones de arriba fueron bastante distintas, es decir, estábamos inmersos en distintos equipos que hacían distintas cosas y en general cada grupo funcionaba en forma independiente. Que estábamos juntos, estábamos en la vuelta, sí, pero gracias a esos grupos que se encargaban al principio de la comida, después otros grupos se encargaban de limpiar el avión y dejarlo en condiciones, otro grupo se encargaba de que hubiera agua, las famosas máquinas de agua, es decir, hubo una serie de tareas que se fueron repartiendo, por eso ese equipo se fue transformando en una sociedad a lo largo del tiempo, porque empezó a crear reglas para que los 28 que estábamos vivos pudiéramos vivir en las mejores condiciones posibles. Por eso va evolucionando de un equipo hacia una sociedad. Por eso se llama justamente la Sociedad de la Nieve. Tuvimos sentimientos encontrados, distintos, quizás ahora más grandes podemos hablar de eso con más apertura. En aquel momento no manifestaba sentimientos justamente. Creo que los momentos más difíciles, al menos para mí, era cuando estaba pronto para dormir y me desarmaba, realmente me daba cuenta, tenía un baño de realidad y me daba cuenta que era imposible salir de ese lugar, que era una locura, que seguramente nos íbamos a morir todos, pero sin embargo, al día siguiente cuando me despertaba, te ponías ese uniforme de invencible que tenés con los 19 años y salías a luchar, con el convencimiento que si la muerte te iba a encontrar luchando para salir de ese lugar. Es decir, es una cosa que de repente lo ves raro, como por un lado se te venía el mundo abajo de noche y como de día volvías a ser ese luchador continuo de buscar una solución, de tratar de salir, de soportar,
de aguantar un poquito más y un poquito más, de no entregarte. Esas creo que fueron cosas que fueron muy importantes ahí arriba. El hecho de que no te entregaras, que vivieras cada día esperando al día siguiente y al día siguiente. Y creo que esta historia está basada justamente en una gran disciplina y sacrificio, que son dos valores que hoy en día están bastante venidos a menos, pero que fueron fundamentales para salir adelante, y creo que todos, es decir, buscamos muchas cosas, pero si no tenés disciplina y si no tenés sacrificio es imposible de conseguir. ¿Y cómo usted recuerda sus expediciones? ¿Puede contarme alguna en específico que haya marcado un antes y un después en Antonio Vicentín de apenas 19 años? Bueno, ahí está la expedición de prueba que hicimos con Carlitos Páez y Roy Harley, porque los tres nos habíamos ofrecido como expedicionarios y el grupo consideró que 5 éramos muchos. Entonces nos mandan a hacer una expedición de prueba. Fue una expedición que sacrificada, fue una expedición complicada, nos costó mucho el volver. Carlitos y Roy a partir de ese momento retiran su candidatura a expedicionario, y yo justamente paso a integrar el equipo de expedicionarios. Es decir, una vez sentí que Daniel hablaba y decía que ellos no podían pensar en la posibilidad del otro expedicionario que se pusiera a llorar en la mitad del camino o que quisiera volver, que no tuviera la fuerza interior, la energía y la capacidad como para seguir adelante. De esa expedición me acuerdo de haber compartido el tarro de basura del avión que habíamos encontrado con unos caramelos de dulce de leche que nos lo pasamos los tres y los chupeteamos. Café, que lo mezclábamos con nieve y te lo ponías en la boca y volvías a sentir un sabor después de casi un mes y algo, sin sentir olores y sin sentir sabores. Pero creo que una de las expediciones más importantes fue lo que llamamos la primera expedición junto con Nando y Roberto, dado que a casi 2 horas de camino, siguiendo el mismo camino que hicimos en la expedición de prueba, pero habrá sido 1 hora, hora y algo, a las 2 horas encontramos lo que era la cola del avión. En la cola del avión estaba el 50% de las valijas, estaban las baterías del avión que nos había dicho el mecánico que si las encontramos podíamos conectar la radio del avión y podíamos, en esa ingenuidad brutal que teníamos en ese momento, podías agarrar y decir, vénganos a buscar, estamos vivos. Creo que fue una expedición importante en el sentido de que encontramos mucha ropa seca, buzos de lana, cigarrillos, y los pudimos después, en otro momento, llevar al avión. Fue como fue todo allá arriba, ensayo y error. Probamos una cosa, falló, probamos otra. Esta es una historia no de éxito, sino de grandes fracasos. Nosotros tuvimos una cantidad de fracasos en las expediciones que hicimos, pero de cada una de esas expediciones fuimos aprendiendo cosas, fuimos sacando cosas, fuimos dominando el medio ambiente, nos fuimos adaptando a todo eso. Y eso fue lo que permitió después, en lo que se llamó la última, porque fue la última, porque tuvimos éxito, la última expedición en que Nando y Roberto se cruzan los Andes. Pero lo que te decía de ese ensayo y error, que fue algo continuo, y de esa ingenuidad brutal que tuvimos, en realidad la batería intentamos llevarla al avión, era muy pesada, no podíamos, era en subida, entonces decidimos bajar la radio, el sintonizador y la antena, pero la radio y el sintonizador y la antena eran 3 aparatos que estaban conectados, no sabemos a dónde, y con una herramienta de precisión espectacular que se llama el hacha, conseguimos cortar y sacar la antena, el sintonizador y la radio con cables largos, y pudimos llevarlos a la cola. Y por supuesto, había tanto cable, a pesar de estar numerado, que los macheabas unos con otros,
pero quedaban otra cantidad de cables y fracasó eso. Pero a su vez encontramos, porque dormimos una noche a la intemperie, después encontramos lo que sería el recubrimiento del aire y se hizo un sobre de dormir que nos permitió dormir, estar a la intemperie. Ese sobre de dormir que Carlitos ahora le da un valor humano, yo siempre le di un valor que fue de bisagra, es decir, fue un antes y un después del sobre de dormir. El sobre de dormir a lo largo de la película Viven y a lo largo de la película La Sociedad de la Nieve pasó desapercibido, pero sin embargo fue algo que nos permitió a partir de ese momento poder dormir arriba de la nieve, pasar las noches, cosa que no habíamos previsto, cosa que no habíamos pensado que nos podía pasar y no lo habíamos solucionado. Al haber solucionado eso fue que nos dio la ventaja justamente de poder dormir en la montaña. Pasamos 3 días subiendo la montaña, es decir, nos cambian las cosas, vas experimentando, vas agarrando experiencia, vas cambiando cosas y todo eso va llevando tiempo también. Las cosas no son instantáneas, nos llevan tiempo, no conocemos, vamos aprendiendo sobre la marcha y es un aprender haciendo continuo, es decir, aprendo haciendo cosas y bueno, y modificándolas. En realidad fue una experiencia muy grande, no fue casualidad, fue producto de cabeza, es decir, en esto hubo gente que puso mucha cabeza, se pensó mucho, se planificó mucho, se organizó mucho y se ejecutó mucho. Es decir, no hubo casualidades, es decir, las cosas fueron pensadas y se fueron llevando a cabo, lo que modificabas a medida que agarrabas experiencia, a medida que las cosas no andaban, pero digamos, si bien la suerte en algún momento también jugó, creo que el hecho de planificar, organizar y que las cosas no fueran de casualidad fue muy importante. Bueno, sabemos que hay un momento bastante clave dentro de la tragedia y es el día que dejan de buscarlo. Por lo menos en la película, que es la que yo vi, que fue la Sociedad de la Nieve, dirigida por el director Juan Antonio Bayona, creo que es una de las escenas más fuertes porque lo que a mí me dio a entender fue que luego que dan esa noticia sueltan una publicidad como si nada, dándote a entender que simplemente el mundo sigue contigo o sin ti en él. Pero en base a esto, yo le pregunto, ¿cómo vivieron ustedes el día en el que se escuchó que ya no los iban a buscar? Fue un día de un golpe muy fuerte emocionalmente, esa sensación de sentir que tú estás muerto para el mundo y que a partir de ese momento todo lo que hagas depende de ti, no depende de gente de afuera. Y el salir del avión y mirar y ver todo un valle nevado, todo rodeado de montañas nevadas y decir, de acá cómo me voy. Eso fue un golpe anímico tremendo, nos golpeó a todos mucho, nos sentimos muy mal, nos deprimimos, por supuesto, nos destruimos, porque hasta ese momento siempre tuvimos la esperanza de que nos vinieran a buscar, y a partir de ahí estaba en nuestras manos. También fue importante que hubo un clic en el grupo, que hasta ese momento esperábamos salvarnos individualmente, y a partir de haber sentido eso pasó a que o nos salvamos todos o nos morimos todos. Y eso fue una cosa importante porque unió más al grupo, a los 28 que estábamos vivos, nos hizo darnos cuenta o reaccionar de que acá morimos todos, nos salvamos todos, y a partir de ese momento cambiaron una cantidad de cosas. ¿Cómo enfrentamos eso? Fue enfrentarse, fue pegarse una piña con una pared, fue el darte cuenta que de nada servía ponerte a llorar, de nada servía entregarte, de nada servía no hacer, que justamente para combatir eso había que hacer cosas. Y era difícil de pensar qué podías hacer en ese macizo montañoso. Pero el ingenio humano
ante la necesidad reacciona de forma increíble. Es decir, cómo se van dando ideas y otro aporta alguna otra cosa que la van mejorando y va haciendo que te vayas ocupando y ese movimiento se vaya transformando. Es decir, fuimos saliendo de esa depresión con ideas, haciendo cosas, preparándonos para estar más tiempo del que teníamos pensado en la montaña. Y bueno, y fuimos dominando ese medio ambiente hostil, fuimos dominando lo que era la montaña en sí. Yo iba a Chile a conocer lo que era la nieve como varios más. Nos fuimos adaptando, el ser humano se adapta a las cuestiones difíciles, se adapta, empieza a pensar en alternativas, empieza a buscar otras opciones y tiene esa capacidad brutal de adaptación, esa capacidad tremenda de el ingenio, yo lo llamo el ingenio de la supervivencia, que es el ingenio, la creatividad o la inteligencia de la supervivencia. Es decir, son las dos cosas que surgen en ese momento, esa creatividad que tiene el ser humano, que no tenés nada y sin embargo al rato pasaste a tener alguna cosa, y después creo que es importante ese ingenio y ese atrevimiento a hacer cosas, el perder el miedo a dar el paso siguiente, el perder el miedo a qué va a pasar, a qué me van a decir o cómo va a ser. Es decir, dar el paso, ser creativo, experimentar. Y bueno, creo que esas fueron una de las grandes cosas que hubo en la montaña. Y hábleme sobre Dios. ¿Sintió que lo abandonó o que estuvo presente con ustedes durante esos 72 días? Y de ser positiva su respuesta, ¿cómo usted sintió que Dios se hizo presente? Mi amigo el Señor Dios, cuando vos estabas allá, en realidad sentiste que te abandonó. Es decir, de tener una formación católica durante 12 años en el colegio, encontraste la explicación de lo que te estaba pasando a través de un purgatorio por el que estábamos sufriendo todos, y después no podías entender cómo había matado a mis compañeros. Tú que tenías 19 años, te habías caído en un avión, a los 7 días escuchás que se suspende la búsqueda, a los que son de 19 días te tenés que alimentar con los cuerpos de tus compañeros, días después tenés una luz y vos decís, ¿dónde está ese Dios bueno? ¿Dónde está ese Dios que yo aprendí en el colegio y nos está haciendo todo esto una cosa tras otra? Es decir, ahí me peleé con Dios, digamos, me rebelé contra todo eso, y creo que si bien Dios puede estar presente, esto no es un milagro. Eso que dicen el milagro de los Andes, que dicen, ay chicos, ustedes estuvieron tan arriba, cerca de Dios. No, Dios es otra cosa. Es decir, Dios no hizo un milagro. Los que hicimos las cosas fueron los seres humanos. Es la fuerza del ser humano luchando contra la adversidad. Dios no tiene nada que ver con esto. Es decir, esa capacidad que te la puede haber dado Dios de luchar contra todo eso, de enfrentar todo eso, puede ser, pero es el ser humano, es la capacidad que tiene todo ser humano de enfrentarse a problemas y de a veces resolverlos y otras veces que le demore más el resultado correcto, pero tiene esa capacidad de intentarlo. Y por ese lado, después siempre pensé que el Dios que existe no es el Dios al que le pido salvar un examen, no es el Dios al que le pido que me consiga un novio, no es el Dios al que le pido mejoras o al que le pido un trabajo. Creo que ese Dios espiritual está muy por arriba de todas esas cosas terrenales. Además creo que me parece hasta un tanto ridículo que haya un Dios que se pueda estar ocupando de esas pequeñeces humanas, porque no son otra cosa. Puede ser que exista un ser superior, o creo que existe sí un ser superior, pero
digamos, es ese ser superior común a muchas religiones. ¿Y cada día para usted fue absolutamente complicado o sintió que hubo días donde la dinámica era un poco más fácil de llevar? No sé si sería más fácil de llevar, no, creo que no, creo que no. No. ¿Y cómo estuvo su entorno familiar, bueno, amoroso, si tenía en ese momento una novia, académico, igualmente su círculo de amigas, de amistades durante esos días en la montaña? O sea, cuando ya usted vuelve a la vida normal, que ya lo rescatan eso, ¿qué usted supo sobre cómo estuvo su entorno durante esos 72 días? Yo no tuve novia, no sé, habría que preguntarle a los que la tuvieron en ese momento. La verdad que los 72 días, el objetivo mío era salir y volver con nuestras familias, que creo que era un poco el objetivo de todos los que estábamos ahí. Algunos con papá, mamá y sus hermanos, otros con papá, mamá, su novia y demás. Pero fue una cosa muy difícil porque nunca estuviste seguro que ibas a salir de ahí. Lo que sí estaba seguro, que si la muerte te iba a encontrar luchando para salir de ese lugar. Y esa incertidumbre se mantuvo prácticamente hasta que sentimos que venían los helicópteros, que habían aparecido 2 uruguayos. La verdad que la incertidumbre fue siempre, no hubo certezas, las certezas fueron muy pocas, las certezas era que ibas a morir, eso sí, era una certeza que tenías, ese abrazo que te digo con la muerte, que la tenías siempre al lado tuyo, que siempre caminaba contigo en la montaña, cuando subías, cuando bajabas, cuando estabas, era parte de la cosa, le pasó a otros, no me pasó a mí, tuve esa suerte, tuve ese azar, pero me podía haber pasado y hoy no te estoy contando la historia. ¿Y cómo recuerda el día del rescate? ¿El día? Del rescate, ¿cómo lo recuerda? O sea, ¿qué pasó ese día? El día del rescate se cumplían los 7 días que habían seguido Nando y Roberto y que se suponía que entre 7 y 10 días era el tiempo que pensábamos nosotros que podían demorar en encontrar civilización. En la misma radio que escuchamos al principio, a los 7 días de que la búsqueda se suspendía, esa radio quedó ahí en la vuelta de algún estante y se volvió a utilizar en ese momento. La radio prendió y escuchamos una radio del Uruguay, El Espectador, con Friedman, no me acuerdo qué otro relator de noticias. Yo en ese momento, como te decía, estudiaba y me levantaba temprano y a las 7 estaba escuchando el noticiero para poder empezar a estudiar. Y me acuerdo que sentí esa voz, que le digo, dejá ahí, y en ese momento dicen, aparecieron 2 uruguayos. Nosotros sabíamos que eran Nando y Roberto, la alegría nuestra fue inmensa, es decir, habíamos ganado, nos habíamos salvado, levantábamos los brazos al cielo, no podíamos creer lo que nos estaba pasando, el volver a nuestras casas con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros olores, con nuestras cosas, el volver a tener tus cosas, el volver a estar entre tus seres queridos, en ese grupo de gente que te acoge en los momentos difíciles, y era lo que queríamos. Y bueno, sobre las 10, 11 de la mañana, o quizás más tarde, un poco más tarde, eso fue el segundo día. El primer día fue después de mediodía, aparecen 2 helicópteros, uno pasa rasante y tira 2 cajas con que tenían comida adentro, otro se posa en uno de los patines y se baja la gente de Socorro Andino. Pasamos yo me quedé una noche más, el grupo de los 8 salió y se fue a San Fernando rápidamente, y esa noche pasamos cantando, pasamos comiendo, tomando sopas, frutas secas, preguntando qué había pasado en el mundo,
y nunca nos dimos cuenta de la trascendencia que había tenido la historia. Es decir, cuando al otro día, ¿no?, a mí me sacan y voy a los Maitenes, de los Maitenes a San Fernando, de San Fernando a la Posta Central, que es un helipuerto en un hospital central de Santiago de Chile, y cuando bajo veo una cantidad de gente enorme que aplaude, que grita, y nos preguntamos entre nosotros qué pasó, por qué está toda esta gente acá. Nosotros lo único que habíamos hecho era conservar nuestras vidas para volver a nuestras casas con nuestras familias. Era lo único que habíamos hecho. No entendíamos la trascendencia de esta historia, por qué había tanta gente, por qué había tanto revuelo en ese momento. ¿Y cómo fue ese proceso de recuperación física, emocional y sobre todo mental? Igualmente, su reingreso en la vida normal. ¿Sintió que pudo llevarlo a cabo de forma pausada y al mismo tiempo sintió que sí recibió la ayuda adecuada? No necesité ayuda. En realidad nos fuimos a una playa el 31 de diciembre, volvimos el 28 a Montevideo, 28 de diciembre, el 31 estaba en una playa a 320 kilómetros de Montevideo, y pasé ahí hasta marzo, y cuando empezó marzo empecé facultad de vuelta. Lo único que me acuerdo que en ese momento todavía tenía barba, y estando caminando por una de las calles del centro, me cruzo con dos chicas que pasan y se dan vuelta y se dicen entre ellas: ese es un sobreviviente de los Andes. Por supuesto, volví a casa y me afeité. Y cuando volvió a casa, ¿qué cosas comenzó a valorar más, a disfrutarlas? ¿Quién fue esa primera persona que usted corrió a abrazar? Y aunque suene quizás un poco tonta la pregunta, ¿qué comida añoró en la montaña y fue la primera que usted volvió a consumir después de esos 72 días? Cuando salí del hospital de la Posta Central en Santiago, me dijeron: ¿qué querés comer? Y le dije: pizza. Entonces me cruzaron enfrente, que había una pizzería muy grande, y comí pizza tanta que cuando terminé, que nos íbamos, terminé agarrado de un árbol, que me acuerdo, y lanzando todo porque era un desastre. Es decir, evidentemente mi estómago no estaba preparado para resistir. No sé si un estómago normal hubiera estado preparado. En cuanto al abrazo, el abrazo con papá, mamá y mi hermano fue algo muy, muy sentido, algo muy buscado, algo muy querido. Es volver, como decía hoy, a sentir tus olores, a sentir el olor de tu almohada, a sentir que a veces no nos damos cuenta que tenemos esos olores porque estamos continuamente dentro de eso, pero cuando estuviste prácticamente sin olores a 3.600, 4.000 metros de altura, si volvés a sentir todo eso, eso te recupera el alma, por así decirlo. Eso te va recuperando por dentro, te va dando una energía impresionante, porque volvés a estar entre tus seres queridos, volvés a estar en aquel grupo pequeño que cuando tenés siempre dificultades volvés a ellos, volvés a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus tíos, a tus abuelos, a tus seres queridos, a ese grupo chiquito que te contiene y que siempre está dispuesto a recibirte. Eso creo que fue una cosa importante, una cosa emocionante que no me voy a olvidar en mi vida, y el sentirte que pudiste darle un beso a tu padre, darle un beso a tu madre, aquello que estaba en el debe desde un principio, y poderles decir cuánto los quiero. ¿Y qué papel jugaron la amistad y la solidaridad que se formó entre los sobrevivientes en su proceso de recuperación emocional? No, en realidad la solidaridad y la amistad es algo que se practicó en la montaña, que existió en la montaña, que era parte de nuestra formación en el colegio, parte de nuestra formación en el grupo, y después continuó en distintas formas. Tenemos distintas edades, es decir,
Fíjate que yo tengo 71 casi, hay compañeros que tienen cerca de 78, 79 años, es decir, en esa gama hay de todo. Con algunos fuiste compañeros de clase, con otros fuiste compañeros de rugby, con otros fuiste conocido o te hiciste amigo en la montaña. Tenemos distintas edades, tuvimos distintos objetivos, nos seguimos viendo. Evidentemente, una tragedia como esta, cuando uno pasa malos momentos difíciles, creo que las cosas se hacen más como entrañables, como que te cerrás más, como que esa gente que estuvo al lado tuyo en esos momentos difíciles, no te la olvidas más adelante. Entonces, nos decimos hermanos entre nosotros, como buenos hermanos nos peleamos, como buenos hermanos discutimos, pero terminamos siempre abrazados, dándonos un abrazo, dándonos un beso y teniendo ese denominador común que fue el accidente de los Andes. ¿Y qué más ocurrió en su vida después de haber sobrevivido a una situación tan extrema? Te da, te da la idea de que pasaste por un test, que es la gran diferencia entre los sobrevivientes y los que no y el resto de la gente. Es decir, llevaste los umbrales de frío, de dolor, de sacrificio a límites increíbles. Entonces sabés qué tan capaz sos de soportar y de llevar esos límites para arriba. Esa creo que es una de las grandes diferencias que hay. Y después, todos somos iguales, todos tenemos la misma capacidad, esa capacidad interior que hoy hablaba que tiene el ser humano, esa voluntad que tiene de enfrentarse, aunque no tenga éxito, pero sí de recorrer ese camino de sacrificio para poder llegar a solucionar. Creo mucho en la voluntad del ser humano, creo mucho en la fuerza del ser humano, creo mucho en esa fuerza interior que tenemos, que muchas veces es mucho más fácil ir y pedir una receta, ir al psicólogo y decirle, tengo tal problema, en lugar de sentarnos, de meditar, de ver cuál es el problema, de ver cuál es la solución, porque somos capaces de hacer eso y a su vez en su momento de empezar a movernos, de empezar a dar pequeños pasos. Las grandes montañas se suben paso a paso haciendo pequeñas cosas todos los días. Y nosotros hicimos eso y creo que en la vida eso también te va dando movimiento. En la medida que estás pasando por dificultades, moverte y das el primer paso y mañana das el segundo, el tercero y cuando querés acordar estás trotando o estás corriendo y mirás para atrás y decís, ¿cómo me acuerdo cuando estaba quieto? Continuando con esta entrevista, señor Antonio, ¿cómo sienten que actualmente usted y los demás sobrevivientes llevan el dolor de haber atravesado por esta experiencia? No es un dolor, es una experiencia a esta altura. Es una experiencia por la que pasamos, que dejó justamente eso, experiencia, que te dejó el dolor de tus compañeros muertos, que te dejó el recuerdo de tus compañeros y el agradecimiento eterno hacia ellos, porque gracias a ellos hoy tú estás acá. Es una parte de mi vida, no es mi vida, es una parte de ella que la ocupó en su momento, que fue muy importante sin lugar a dudas, pero creo que posteriormente, en los pasados 50 años, ha habido cosas no tan espectaculares, no tan conocidas, pero han sido cosas de la vida difíciles también, como les pasa a todos, y bueno, es parte de la vida. ¿Y en qué lugares o plataformas ha hallado conversaciones, charlas, libros sobre aquello que le ocurrió y cómo se siente usted al compartir su experiencia con la nueva generación? ¿Cómo te referís a la nueva generación? Por ejemplo, a la mía, que soy del año
2002, como también de repente para los muchachos que interpretaron la película de Bayona, que son de los 90, otros son de los 2000, así. Nos ha sorprendido mucho cómo las nuevas generaciones de 12, 13, 14, 15, 16 años han visto la película, les ha pegado la película, han entendido la película y la han sufrido también, porque van al cine y terminan llorando, se terminan metiendo los personajes. Si bien es una película de una realidad impresionante, la gente se mete, esa gente hace suyo el personaje que está viendo. He visto gente que va al cine con el pochoclo, el pop o como le llamen, el maíz explotado, y sin embargo van dispuestos a comer y en determinado momento lo bajan, lo dejan en el piso y se compenetran en la película. Es decir, eso te da una idea de lo complicado que es. Creo que han resurgido quizás o estén buscando valores que se han perdido, valores que han quedado de lado con el pasaje del tiempo, y al ver la película La Sociedad de la Nieve ha resurgido todo eso, ha resurgido la amistad, la solidaridad, el sacrificio, la disciplina. Hay un grupo que seguramente está buscando que le pongan límites y sentir esos límites para poderse mover libremente dentro de ello. Creo que va a ser la última película, sin lugar a dudas, este, que ha sido algo espectacular, algo que para quien no estuvo en la montaña le da una idea de por lo que pasamos. La realidad fue mucho peor, es decir, tú las sensaciones de frío no las tenés en la película, que fueron continuas durante 72 días, las sensaciones de sed fue continua durante 72 días, es decir, hubo mucha cosa, el hambre, el sentir hambre y el no poder satisfacer eso, y el quedarte con esa hambre, el quedarte con el frío que tenés, porque no tenés otra cosa que ponerte y lo que hay está mojado o no sirve. Eh, digamos, te da una buena idea de lo que pasamos por la montaña. Bueno, yo la película yo la he visto 3 veces. La primera vez yo me había quedado dormidísima en la tarde y cuando me levanté era mi hermana que la estaba viendo e iba ya en la parte en la que Roberto y Fernando, bueno, su personaje, emprenden lo de la caminata, los rescatan y sin haberla visto y todo lo que pasó antes, pero sí tenía conocimiento de lo que fue y de lo que ustedes pasaron por simple lectura y eso, o sea, me dejó llorando. La segunda vez que la pude ver completa, empaticé completamente con cada personaje. Igualmente, a través de eso, o sea, se puede comprender, como usted lo dice, un poco más aquello que vivieron, pues. Así que quizás no va al caso comparar estas dos películas, pero yo le pregunto, ¿con, ¿con cuál película se queda más? ¿Con Viven o con La Sociedad de la Nieve? Sin lugar a duda, La Sociedad de la Nieve es una película que muestra los sentimientos, que fue lo que nosotros siempre quisimos. Quizás el escritor de Viven, Pierce Paul Reed, y lo dice en el prólogo del libro Viven, que digamos, hace un descargo que dice: los sobrevivientes cuando recibieron el libro sintieron que no estaba reflejado lo que ellos habían sentido en la montaña, y entonces dice que está más allá de las posibilidades de un escritor poder transmitir todas esas cosas. En realidad, Bierzi en La Sociedad de la Nieve sí transmite las emociones, que era lo que nosotros queríamos, sí transmite los valores, sí transmite una cantidad de cosas, de sacrificio, de solidaridad, de amistad, de amor, es decir, de sacrificio, de valentía, es decir, transmite todo eso, todos esos valores los muestra en el libro La Sociedad de la Nieve y en la película, y sin lugar a dudas, creo que por allá, por arriba de la parte técnica, que ha cambiado mucho y ha mejorado mucho, es una película espectacular que sentís
Viven para su momento quizás fue buena, pero fue una película que te la tuvieron que dramatizar para que la gente no se durmiera en el cine. Al revés de lo que es La Sociedad de la Nieve, que es una película con un drama tan grande que te mantiene en vilo desde el principio al final y todavía sobre el final te hace pensar en todo lo que acabas de ver, como Exacto. diciendo, piensen justamente qué es lo que pasó, por qué pasaron y qué es lo que vivieron. Es decir, te deja un cuestionamiento todavía como para que sigas masticando esa película. Creo que es una película espectacular, hecha con actores muy jóvenes, con gente muy capaz. Mi actor, Agustín de la Corte, la verdad que hizo un papel espectacular, es un chico que ha trabajado mucho, sigue trabajando ahora en cine y demás, pero yo quedé muy contento con su papel, con las cosas que me preguntaba cuando vino a mi casa varias veces, es decir, agarrar el sentimiento que tuvimos nosotros en la montaña y poderlo plasmar en la película, poderlo transmitir en la medida que le daba el papel. Bellísimo. Y es que sí, o sea, siento que el mensaje, que uno de los tantos mensajes que te da y que lograron transmitir, tanto en la parte actoral como en la parte técnica, fue que básicamente en esta vida nadie se salva solo y que el amor y el trabajo en equipo es lo que siempre debe prevalecer en conjunto con la empatía, con la responsabilidad, con el respeto y muchísima unión. Porque como se lo señalé anteriormente, recientemente, nadie en esta vida se salva solo. O sea, tú puedes hacerlo solo, pero siempre vas a necesitar un equipo contigo, bien sea en tu familia, en tu entorno, en tu pareja, en donde sea, pero siempre hace falta alguien que te tome desde la mano y te ayude. Siempre va a hacerte falta un Roberto o un Fernando. Es así. Empezás siendo tú el que se tiene que ayudar solo Exacto. y después los otros se van a acoplar a ayudarte. Pero sos tú el que tenés que dar el primer paso, no esperar que esté el equipo. Y acá se dio justamente eso, que la gente o los que estábamos ahí le dimos cosas al equipo y no pretendimos que el equipo nos diera cosas a nosotros. Es decir, tú te tenías que cuidar, tú tenías que ser relativamente egoísta para estar en condiciones para poderle dar cosas al grupo. Pero esta justamente es una historia en donde el grupo es importantísimo, ya sea para sacarte de las depresiones, ya sea para llegar a ese grupo de trabajo, de distintos trabajos en distintos lados que fueron importantes. Y creo que una de las cosas más importantes, hablando del tema de equipo, es que cada uno de los que estuvo en la montaña dio el 100% de lo que tenía para dar. Y eso fue fundamental para que Roberto y Nando cruzaran los Andes en su momento. Hubo un equipo de gente que hizo agua durante 72 días. Y sin embargo, si te pregunto quiénes fueron, seguramente no sepas. Pero no importa, porque ellos hicieron agua, otros se encargaron de la comida, otros se encargaron de limpiar el avión, otros se encargaron de hacer el sobre de dormir. Es decir, esos distintos equipos fue lo que hizo posible que el equipo de expedicionarios caminara, que Nando y Roberto llegaran hasta conseguir ayuda y que todos nos salváramos. Todos hicieron lo que pudieron y dieron el 100%. Y eso es fundamental. A veces llegás al éxito o llegás a la cumbre. Y otras veces capaz que quedás por el camino, pero no importa. Lo importante es no haberte quedado con la duda de haberlo intentado. El haber intentado, el haber dado todo de ti, le pone a las cosas como decir, un moño. Hice todo lo posible, hice todo lo que está dependiendo de mí para llegar a eso. Me encanta demasiado escucharlo. Así que aquí, filosofando ya un poquito, para, para Tintín, pues para no repetir la palabra señora Antonio, para Tintín, ¿en qué radica la felicidad actualmente? Repetímelo. Para Tintín, ¿en qué radica la felicidad actualmente? La felicidad es un conjunto de cosas. Creo que
el ser feliz es aceptar la edad que tenés, es aceptar el disfrutar de tu familia, de tus seres queridos, de tus hijos, de tus nietos. Es decir, eso es lo que te da felicidad. Eh, eh, Hay cosas que son placenteras, pero no son felicidad. Y creo que es algo que se construye, es algo que lleva tiempo, pero siempre, es decir, ya sea con tu señora, ya sea, ya sea con tus hijos, la felicidad tenés que construirla día a día. Y, y usted se siente feliz con todo lo que ha realizado en su vida o siente que hay algo que le habría gustado hacer diferente. No, creo que analizando lo que he hecho, capaz que tendría que haber quizás a los 30 años ser más intenso en una cantidad de cosas, darte cuenta que es una conforme con lo que hice. Quizás soy muy exigente en ciertas cosas, quizás siempre podés hacer las cosas mejor. Para eso tenés que estar preparado. Me pasa a veces en las conferencias cuando me dicen, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Y digo, me gustaría haber hecho tal cosa o haber dicho tal otra. Es decir, soy muy crítico de lo que hago y trato de perfeccionar todas esas cosas, a pesar de que por el otro lado te dicen, no, la conferencia fue espectacular, estuvo muy buena, dominaste una cantidad de cosas, pero siempre creo que tenés que mejorar, siempre tenés que estar aprendiendo, estudiando, llegando a algo que no sé, a veces no tiene límite. Y que, y que agradece usted actualmente, señor Tintín. Actualmente con mi hijo Patricio tenemos un desarrollo inmobiliario, es decir, que desarrollamos casas en distintos, digamos, en terrenos, hacemos las casas, las vendemos, nos dedicamos, Patricio es arquitecto por otro lado, y a su vez doy conferencias a lo largo del mundo a gente que así me lo requiere. Me gusta lo que hago, es una tarea que realmente ya sea que haya una persona que te escuche y que le sirva lo que tú estás hablando, creo que es importante. Es algo que te conecta con mucha gente, es algo interesante, es algo que te hace prepararte, te hace estudiar, te obliga a estar un poco ayornado. Yo qué sé, es algo que realmente me gusta y me apasiona, por eso lo sigo haciendo. Okay. Aunque la pregunta fue, ¿qué agradece actualmente? O sea, por cuáles cosas usted da actualmente gracias. ¿Por qué hago qué cosa actualmente? No, o sea, no, ¿por qué agradece usted? O sea, ¿por cuáles cosas usted da gracias? ¿Por qué agradezco? Exactamente. Agradezco por estar vivo, agradezco por tener la familia que tengo, agradezco por la fuerza que tengo y agradezco por los planes también. Creo que cuando uno deja de tener planes, cuando uno deja de tener una visión de futuro, es cuando te vas quedando. Creo que el renovarte, el tener nuevas ideas, el estar activo, son las cosas lindas de la vida que te permiten disfrutar más de los años y no quedarte en ese retiro o en ese letargo, por así decirlo. Este, ¿Y cuál cordillera atravesaba antes? ¿Y cuál cordillera usted siente que se quedó atrás en los Andes? No te entendí bien. ¿Qué cordillera atravesaba antes y cuál usted siente que dejó atrás en los Andes? La cordillera que atravesé en los Andes
Fue una cordillera a los 19 años. Eh, Fue una parte de mi vida, una parte muy difícil. Después atravesé otra cordillera también, que te podría decir que es mi segunda cordillera. La mamá de mis hijos muere en el año 91 y me quedo con Lucía con 12 y tuve que afrontar eso de vuelta. Creo que fue una cordillera distinta. Si bien fue más difícil, tenías otros objetivos, es decir, tenías tus hijos para salir adelante y en la cordillera de los Andes estaba solo y quería volver a mi casa con mi padre y mi madre. Aquella fue más ¿cómo te podría decir? Eh, Más de grupo. Esta fue más de sentirte un poco solo porque este, sentiste la soledad de bañarte, de estar desnudo, de llorar. Es una cordillera muy especial y el salir de ahí y ser super papá y super mamá para tus hijos y que nada te pueda conmover en ese momento más que ellos, más que el sentimiento de ellos y el caminar y el seguir para adelante dentro de la normalidad, lo más normal posible. Y así fuimos pasando. Patricio terminó estudiando en España arquitectura, se recibió allá y años después de todo esto, de esa cordillera, me acuerdo que me mandaba cartas o nos escribía y firmaba "Somos muchos más que tres". Creo que esas palabras eh, redondeaban la idea de lo que éramos y lo que somos. Y bueno, me emociona y me da mucha alegría de tener la familia que tengo. Eh, y, com- y cómo sus hijos actuaron cuando usted les fue contando su historia en los Andes, o sea, cómo ellos la llevaron. O sea, que, o sea, si a menudo suelen hacerle preguntas, no le hicieron en su momento. En ¿Cómo realidad, en realidad tanto mis hijos como mis nietos tuvieron la misma reacción, es decir, a los 5 años, cuando van a empezar el colegio, los senté en un banquito y les dije, mirá, a mí me pasó esto y esto, que no sé qué, y en un momento me acuerdo que me pasó con Lucía, me pasó con Patricio, me miran y me dicen, no me digas más nada, ya sé toda la historia. Y lo mismo le pasó a mis nietos, es decir, cuando los senté para hablarles del tema, ya sea por los amigos, ya sea porque en la casa ven fotos, ven periodistas, ven gente que viene, te escuchan, toda una cantidad de cosas y a su vez cuando salen o sos el hijo de un sobreviviente o sos el nieto de un sobreviviente y eso, digamos, genera conversaciones, genera una cantidad de cosas y conocen la historia perfectamente que no hay necesidad de contársela. A pesar de que otros serían la idea de que sí sería necesario, la conocen mejor que uno todavía. si tuvieran la oportunidad de volver a tomar ese vuelo, ¿usted la tomaría? Porque, o sea, sí, no y por qué. Sin lugar a duda que no lo haría, porque no sé qué podía pasar, capaz que no estoy acá si en una segunda oportunidad. No lo haría porque tuvo un costo de vida muy grande de vidas jóvenes que murieron en ese accidente, que hoy lo mirás y decís, murieron tan jóvenes, murieron en la plenitud de su vida. No repetiría ese accidente sin lugar a dudas. Si tuviera la oportunidad de volver a ver a un amigo de la montaña, ¿a quién le gustaría volver a ver y qué le gustaría decirle? Nunca me hicieron esa pregunta, ¿eh? En realidad, creo que por todo lo que hizo en los momentos difíciles que estábamos, y le diría gracias, muchas gracias, porque nos mantuvo con esperanza, nos mantuvo unidos,
Fue el capitán no solo del equipo, sino fue el capitán en los Andes, y hay que tener mucho, mucho de hombre para en ese caso, en ese caos, asumir el mando. Oiga, cuando comenzó a responder se pausó poco su audio y su video. Quería saber si podía repetir el nombre de la persona. Y disculpe el favor. El nombre es Marcelo Pérez del Castillo, es el capitán, fue el capitán del equipo y fue a quien nos dio esperanza durante el tiempo que estuvimos ahí, y le diría gracias, muchas gracias por todo lo que hiciste. La verdad que asumir el capitanato en ese caos brutal que fue la montaña, hay que tener mucho, mucho de hombre para hacer eso. Y él lo tuvo. Bueno, en la película se señala una frase muy bonita, bueno, además de todas las frases lindas que tiene, pero hay una en específico que tomo como referencia para hacerte la pregunta que viene y es, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Así que de aquí yo le quiero preguntar, ¿qué significan sus amigos de la montaña y igualmente sus amigos en general de su vida diaria para usted? Amigos son pocos, amigos los ves en los momentos difíciles, eh, capaz que una mano me sobran, el resto son conocidos y son un poco la gente con la que tratás todos los días. El amigo es alguien cercano que está en las buenas y en las malas, más bien en las malas, y creo que sí, que no hay duda de que esas palabras de Juan, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, fue algo que se vio en la montaña, fue algo que el sacrificio de los primeros, la muerte de los primeros que fueron los que dieron el ejemplo, que fueron los que los mostraron cómo se podía salir del lugar, fueron los que se sacrificaron, fue importante. Y bueno, y eso también tiene que ver con amigos por una eternidad. Creo que se complementan las dos frases. ¿Te gustaría darle un mensaje al Antonio del año 72? No, el Antonio del año 72 fue hace 50 y algo de años. Estaba de acuerdo con la edad, el tiempo y demás. No, no le tengo nada de, digamos, no me interesaría volver, no me gustaría. Creo que la experiencia y lo vivido son mucho más importantes de lo que fue aquello con 19 años.